buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por contactarse, familia Betel, a esta reunión espiritual, a esta reunión virtual. Gracias, amigos y familiares. Bienvenidos sean todos ustedes. Ahora vamos a cantarle al Señor, todos unidos en espíritu, en una dulce comunión. Cantemos. Yo sé que sabes bien
Y en este tiempo es muy importante leer la palabra de Dios y estar atentos a todo lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia, o puedes seguirnos aquí en pantalla, en Deuteronomio 6, los versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Qué importante este mensaje que Dios tiene para la familia, sobre todo ahora que estamos un poco encerrados en casa y que compartimos más tiempo. Así es que atendamos estas instrucciones que Dios nos da. Ahora tenemos un tiempo bien importante en este día. Tenemos la necesidad de orar para dar gracias a Dios y también para pedirle nuestras necesidades. También quiero invitarte a que te unas a un grupo de oración, o en este mismo momento en los comentarios en esta transmisión tú por favor pongas si tienes alguna necesidad, algún enfermo, necesidad de trabajo, algún problema familiar, alguna situación difícil de trabajo que tú estés padeciendo, o tú o tu familia, por favor compártenosla, escríbela ahí en los comentarios. Estamos para servirte, para orar por esa necesidad. Permítenos servirte también orando por tu familia y por tu necesidad. Vamos a hacer una oración poniendo en las manos de Dios todas nuestras necesidades, pero también darle la gloria y las gracias por ello. Oremos. Padre eterno, glorioso Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y confiamos que lo seguirás haciendo, Padre Santo. Gracias por cada día de nuestra vida, Señor, y todo te lo debemos a ti, Señor. Mil gracias y te damos la gloria. Señor, como nuestro Padre que eres, Señor, te rogamos, Señor, por nuestras necesidades, Señor, por si alguien tiene necesidad de trabajo, necesidad de salud, por aquellos que están enfermos de COVID, Señor, yo te ruego que los bendigas, que los sanes, Padre Santo, que tu mano poderosa, Señor, sea conocida en ese hogar y en ese cuerpo, Señor. Tú eres el doctor de doctores. Señor, también te ruego, Señor, pongo en tus manos también, Señor, las situaciones de las familias, Señor. Si hay alguna separación familiar, si hay alguna situación difícil para esos hijos, Señor, para esa esposa, para ese esposo, te ruego, Señor, que te invoquen, Padre Celestial. Toca su corazón, que vean que hay esperanza en ti, Señor. Bendice la iglesia Betel, Señor, a la familia, Señor. Tú los bendigas y sé con nosotros, Señor, cada día, Señor, en esta semana. Gracias, mi Dios, y te damos gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. También ahora vamos a seguir gozosos, vamos a entonar un canto y también para darle gloria a Dios. Cantemos juntos. Jesús.
Y el siguiente coro habla acerca de ese amor tan grande que hemos experimentado los que ya conocimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y es ese amor que lo llevó a entregarse en una cruz por ti y por mí, para limpiar nuestros pecados, para poder gozar de una vida eterna. Así es que, pues, por ese gran mérito que Él hizo, es que le seguimos alabando en esta mañana. Es ahora el tiempo tan importante de escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia y a través de la voz de nuestro pastor Mario Carranco. Estemos atentos y verá hoy lo que Dios va a decir para sus vidas. Será de bendición. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Hola, pues aquí estamos nuevamente para servirles. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le ha ido en este primer mes del año que ya se nos fue? Es impresionante cómo corre el tiempo. Hace algunas semanas hablábamos del nacimiento de Jesús, de los sabios de Oriente, y hoy estamos ya terminando el mes de enero del año 2021, imagínese usted. Pero gracias por continuar aquí. Mientras podamos, le agradecemos la gentileza de su atención. Gracias por estar aquí con nosotros y aquí seguiremos tratando de bendecir su vida
y compartir noticias buenas en medio de tanta tragedia que se comparte. Le quiero invitar para que, si ya está listo, tenga ahí su Biblia a la mano. Vamos a meditar en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, y en el capítulo primero también. 1 o 2 versículos quiero compartir con ustedes. En esencia dicen lo mismo, pero quiero leérselos. Si ya la tiene preparada su Biblia, ábrala ahí en el primer capítulo y mire lo que dice el inicio del versículo 26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Luego dice el versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Permítame orar. Padre, gracias porque nos permites ahora acercarnos a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es nuestra norma de fe y conducta. Tu palabra ha marcado nuestras vidas porque creemos que tú la inspiraste. Y hoy que meditamos en ella, te pedimos que lo que tú querías decirnos al inspirar esta palabra, hoy se haga realidad al meditar en ella. Habla a nuestros corazones, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si ya escuchó estos versículos que acabo de leer, le titulé a este mensaje Reflejo de su imagen. Eso es lo que somos, reflejo de su imagen. O no sé si debo de decir, eso es lo que deberíamos de hacer, reflejar la imagen de Dios, dado que fuimos hechos a su imagen y su semejanza. ¿Qué le puedo decir yo de la violencia familiar? Seguramente usted ha escuchado, seguramente en el vecindario ha ocurrido, quizás en el interior del hogar. Violencia familiar es una realidad hoy en día. Ideología de género. Usted ha escuchado hablar sobre este tópico en cuanto a la ideología de género. Pérdida de valores morales, familiares, espirituales también. Todo esto es un reflejo del deterioro en la vida del ser humano. Es un deterioro, no podríamos pensar que es una bendición, estas cosas que hemos mencionado. Y ¿sabe qué es lo peor? Que al parecer esto va en decadencia. El ser humano va de mal en peor. Y qué interesante cuando nos acercamos a la palabra de Dios, pensar que cuando Dios nos creó, puso en él, en nosotros, cuando Dios creó al hombre, iba a decir al ser humano, puso en él su imagen y su semejanza. Pero luego con la entrada del pecado, esa imagen y semejanza de Dios comenzó a dañarse, comenzó a perderse, comenzó a corromperse el ser humano porque dio cabida al pecado. Y la vida se ha ido degenerando, el ser humano se ha venido degenerando como resultado de todas estas cosas que he mencionado, la violencia familiar, la ideología de género, la pérdida de valores espirituales y morales, pues esto nos habla de por qué está la sociedad como está. La familia es el núcleo de la sociedad, si la familia está mal, es el reflejo que se da en nuestra sociedad. ¿Y por qué le comparto esto? Dios quiere restaurar la vida del ser humano con su imagen y su semejanza. Dios quiere restaurar su vida y mi vida y la vida de la gente que nos rodea. Si bien es cierto que esa imagen se ha perdido, Dios quiere bendecir la vida del hombre al restaurar la imagen y semejanza que pensó en un principio que el hombre reflejara. Él quiere ver en nosotros personas bendecidas, familias restauradas, para que nuestra sociedad sea próspera y disfrutemos de paz y tranquilidad que tanta falta nos hace. Y por eso quiero meditar en las implicaciones de que el hombre tenga en sí la imagen y la semejanza de Dios. Quiero hablar del deber ser, pero luego de nuestra realidad. El deber ser, lo que debiera ser, pero luego tocar cuál es nuestra realidad. Versículo 26, Génesis capítulo 1. Y dijo Dios:
hagamos al ser humano, ahí estamos todos nosotros, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y el 27 lo confirma, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Esto me hace pensar que el ser humano fue puesto en la tierra para que con esa imagen y semejanza fuésemos representantes de Dios aquí en la tierra, porque debemos de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Piense entonces por un momento, su forma de ser, su estilo de vida, ¿está reflejando que usted tiene la imagen y la semejanza de Dios? Piénselo por un momento, considérelo. Cuando usted interactúa con alguien, ese alguien puede decir, ¿he visto a Dios en esa persona? Considere todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo en lo que nos involucramos, y luego pensemos, ¿estamos reflejando la imagen y la semejanza de Dios? Y esto me llevó a pensar lo que Dios quiere de mí como hijo, como padre, como cónyuge, como abuelo. Estoy cumpliendo con ese rol que Dios pensó en un principio cuando puso en cada uno de nosotros su imagen y su semejanza. Mire, piense por un momento. Si usted tiene la dicha de ser hijo, quiere decir que aún tiene a su papá o a su mamá o a los dos, que sería toda una bendición. Yo le pregunto, ¿cómo está representando usted a Dios como hijo delante de sus padres? Si usted tiene la imagen de Dios, la semejanza de Dios, sus padres le pueden ver como un digno representante de Él. Ahora le pregunto, ¿está usted honrando a sus padres? ¿Es usted obediente a sus padres? ¿Cumple usted con sus responsabilidades delante de sus padres? Considérelo simplemente. ¿Lo haces o no lo haces? Cuando tú sales con tus amigos, ¿has considerado si tus amigos pueden ver en ti la imagen de Dios, la semejanza de Dios? ¿Has pensado en tu vocabulario? ¿Las cosas que hablas, lo que sale de tu boca representa a Dios? ¿Has considerado el uso de la droga? ¿Has pensado en el respeto que brindas a tus amigos, tanto del mismo sexo como del sexo opuesto? ¿Has pensado en el alcohol? ¿Has pensado si tú en tus estudios estás reflejando la imagen de Dios en tu vida? ¿Puede acaso tu estilo de vida decir, sí, soy un digno representante de la imagen y de la semejanza de Dios? Cualquiera que me ve puede ver a Dios a través de mí. O esto no es una realidad de nuestras vidas. Es interesante, ¿verdad?, hacer una visión introspectiva, una meditación introspectiva y pensar, ¿estoy reflejando la imagen y la semejanza de Dios? Ahora, si usted está casado, tiene a su cónyuge, yo le pregunto, como cónyuge, ¿usted está reflejando ante su esposo o su esposa esa imagen de Dios, esa semejanza a Dios? Le pregunto entonces, ¿qué en cuanto a la fidelidad? ¿Qué en cuanto a las demostraciones de amor y servicio para con su cónyuge? ¿Cómo va en eso de, si usted es el varón, cómo va en eso de tratarla a ella como a vaso más frágil? ¿Qué con el hecho de no ser ásperos en la relación de los cónyuges? ¿Qué en cuanto a la sujeción y al respeto? ¿Podría usted pensar si está reflejando la imagen de Dios? Ahora, independientemente de lo que usted piense, ¿qué pasaría si yo le hago estas preguntas a su cónyuge? Y le pregunto esto que acabo de decirle, ¿pensaría que está reflejando la imagen de Dios? Si usted tiene la dicha de ser padre, de tener hijos, papá o mamá, hablo de padres, ¿verdad? Papá o mamá, ¿cómo está representando a Dios en esa tarea delante de sus hijos? Piense en el trato y en la relación que tiene con ellos. ¿Ellos pueden ver en ustedes como padres la imagen y la semejanza de Dios? Por ejemplo, si habláramos de la formación espiritual, ¿usted les ha compartido de Jesús a sus hijos?
¿Saben ellos cómo acercarse a Dios a través de la oración? ¿Han aprendido de usted cómo escuchar la voz de Dios a través de adentrarse en su palabra, en la Biblia? ¿Sus hijos pueden verle sirviendo en la iglesia sin murmuración, sin crítica, sin chisme? ¿Qué escuchan sus hijos de usted como padres? ¿Qué ven sus hijos en usted como sus padres? ¿Les han dado ejemplo a sus hijos de cómo se aman y cómo se respetan entre ustedes? ¿Han estado corrigiendo a sus hijos o disciplinándoles cuando ellos violan el código moral de Dios, que es la Biblia? ¿Le han modelado cómo se debe comportar un hombre y cómo se debe comportar una mujer y cómo debe ser el trato entre uno y otro? Porque somos reflejo de la imagen y la semejanza de Dios. Le voy a hacer una pregunta todavía más allá de esto. ¿Están ustedes siendo los sacerdotes en su hogar? El sacerdote la tarea de él era ser el mediador entre Dios y el ser humano. Y entonces hoy ese oficio que ha terminado ha sido encomendado a cada creyente. Cada creyente debe ser sacerdote en su familia. ¿Está siendo usted sacerdote en su casa? ¿Está presentando a sus hijos delante de Dios? Como padre, ¿está intercediendo por ellos y presentándoselos a Dios? ¿Están ustedes cumpliendo con este rol? Fíjese que esa es la primera implicación de tener la imagen y la semejanza de Dios. Reflejarla ahí en nuestro medio ambiente, donde día con día estamos. ¿Qué otro aspecto debemos de considerar? Mire, si Dios puso en nosotros su imagen y semejanza, quiere decir que nos hizo seres también espirituales. Este es un área de la vida, no podemos negarla. La Biblia habla del ser humano como espíritu, alma y cuerpo, y ahí está el espíritu, porque Dios nos hizo seres espirituales. Y como seres espirituales, el hombre tiene la necesidad de conectarse con Dios, de alimentarse de Dios, de tener comunión con Dios, porque ahí se fortalece su vida y de ahí dependen muchas otras cosas. Yo diría el todo de la vida espiritual. Y mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de cómo el salmista, si usted busca rápido su cita, qué bueno, si no, no se preocupe, yo se lo voy a leer, pero cito el Salmo 63, versículo 1. Mire cómo el salmista buscaba a Dios. Y dice, versículo 1, Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra extenuada y sedienta. Me voy a brincar al versículo 6, dice el salmista, en mi lecho me acuerdo de ti y pienso en ti toda la noche. Dice el versículo 8, mi alma se aferra a ti y tu mano derecha me sostiene. Esa es la relación del hombre con Dios, porque somos seres espirituales. Tenemos que relacionarnos con Dios. Cuando no se tiene esta necesidad satisfecha, sabe que el diablo viene y engaña a muchos, y muchos se ganchan con las ideas del diablo y pierden ese unirse con Dios y andan buscando en filosofías y religiones huecas, vanas y sutiles que solamente engañan al hombre y le llevan al error, al engaño y a una caída en picada tremenda definitivamente, ¿verdad? Cristo lo dijo de otra forma, esa necesidad que tenemos de estar unidos a Dios por ser seres espirituales, porque en nosotros Dios puso su imagen y su semejanza. En Juan 15:5, Jesús se presentó como la vid, es decir, esta es la planta de donde surge el fruto de la uva, ¿verdad? La vid. Y Cristo dijo, yo soy la vid, ese tronco principal de donde salen las ramas que luego producen fruto. Esas ramas se llaman pámpanos. Y entonces mire lo que dice Juan 15:5. Dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí, dijo Cristo, unido a Cristo en ese tronco principal, el que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto, pero separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Fíjese cómo Jesucristo ilustra nuestra dependencia de Dios por ser seres espirituales, como la vid y el pámpano que deben de estar unidos. Dice, si permaneces aquí vas a permanecer con mucho fruto, vas a dar mucho fruto, pero si eres arrancado de aquí y no tienes comunión, ¿cómo se alimentará ese pámpano solo? Se va a secar y eso es lo que va a suceder. Y en esa comunión con Él se da el desarrollo de nuestra vida espiritual. Entonces, somos representantes de Dios, nuestro ser está formado por el espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué más implicaciones tiene el hecho de tener en nosotros la imagen y la semejanza de Dios? No solamente somos sus representantes, no solamente necesitamos una dependencia de Dios, también la imagen y la semejanza de Dios, apunte esto por favor, me hace ser diferente a toda la creación. Y no que me sienta más, sino diferente al resto de la creación. El salmista decía, Salmo 8, versículo 4, y me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Le dice a Dios. Pues le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sabe por qué? Porque puso en el hombre la imagen y semejanza. En ninguna otra parte de la creación Dios puso su imagen y semejanza. Usted puede pararse en un bosque y decir, qué belleza de bosque, pero ese bosque no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Usted puede pararse en la cima de una montaña y contemplar todo el valle y decir, qué precioso paisaje, pero ese paisaje no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Usted puede contemplar los cielos, pero los cielos no tienen la imagen y semejanza de Dios. Todo eso cuenta y habla de la grandeza de Dios, pero su imagen y semejanza solamente la puso en el ser humano. Y eso me hace ser diferente a toda la creación. No se crea aquello de que todos los seres humanos somos animales, unos racionales y otros irracionales. Discúlpeme, Dios me hizo diferente a los animales y puso en mí su semejanza, su imagen. Si usted quiere seguir creyendo que es un animal, esa es su decisión, pero lo que me dice la palabra de Dios, que somos creación especial por cuanto en el ser humano Dios puso su imagen y su semejanza. Entonces somos diferentes, no solamente representamos a Dios, no solamente somos seres espirituales, también somos una creación diferente al resto de todo lo demás. Pero junto con esto, el hecho de tener la imagen y semejanza de Dios me lleva al hecho de reflejar en mi vida la calidad moral de Dios. La calidad moral de Dios. ¿Sabe cuál es el código moral de Dios? La palabra de Dios, lo que hoy conocemos como la Biblia. Allí usted va a encontrar lo que Dios quiere en cuanto a nuestra vida moral, en cuanto a nuestro trato con los demás, en cuanto a nuestra relación con Él. Ahí va a encontrarlo, en el código moral de Dios. Y para muestra dicen que basta un botón. Le voy a mostrar un botón que usted seguramente ya conoce. Usted ha escuchado hablar de los 10 mandamientos. Eso es un extracto del contenido de la Biblia, es un extracto nada más. Estos 10 mandamientos se encuentran en el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis sigue Éxodo, y si busca Éxodo y se va al capítulo 20, ahí va a encontrar esos 10 mandamientos. Y mire cómo esto marca el código moral para nuestras vidas. La primera parte de esos 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, me dicen lo que Dios espera de mi relación con Él. Me enseña a relacionarme con Él. Y entonces dice el versículo 3, no tengas otros dioses además de mí. Dios exige toda nuestra adoración solamente a Él y no admite que haya otros dioses, y lo pone con minúsculas si usted lo puede leer ahí. A veces hay algo en la vida del hombre que ocupa el lugar de Dios y Dios no quiere eso. El versículo 4 dice, no te hagas ningún ídolo,
porque el ser humano tiende a hacerse imágenes, porque el ser humano necesita ver, no solamente creer por fe, necesita ver, y entonces al tener una imagen es muy fácil que se postre ante una imagen. Y yo le quiero preguntar, ¿tiene usted algo que idolatra o adora más que a Dios? Dios no quiere eso. Ahí me está hablando de qué quiere Dios de mí. Ese es su código moral, ¿verdad? El versículo 7 dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano, dice la versión 60. ¿Ha pensado usted en la seriedad de usar el nombre de Dios? ¿Ha pensado en eso acaso? El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para consagrarlo o para santificarlo, o eso significa para apartarlo para Él. Es un tiempo especial donde el hombre se encuentra con Dios junto con todos los demás que también les gusta encontrarse con Dios. ¿Qué hace usted en el día del Señor? ¿Qué hace usted en el día que Dios quiere que usted le adore? ¿Ha considerado esto? Aquí está el código moral de Dios. Debemos de reflejar eso, ¿verdad? Porque tenemos la imagen y la semejanza del Señor. Luego nos dice cómo relacionarnos con los demás. Dice el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre. Hace unos momentos le tocaba este punto. ¿Tendría Dios que reclamarle algo al respecto? Dios quiere que tratemos con honor a nuestros padres. Dice el versículo 13: no mates. Hoy se promueve una ley que aprueba el matar al bebé cuando aún no nace. Increíble, ¿verdad? Y la Biblia dice: no mates. No cometas adulterio. Hace unos momentos le cuestionaba en cuanto a la fidelidad. Este es el código moral. No robes. No robes. Debe algo, páguelo. No puede pagarlo, regréselo. Porque si usted no hace ni uno ni otro, está robando. Se está quedando con algo que no es suyo. ¿Tiene algo que le prestaron que no ha devuelto? Eso es robo. ¿Cumple con su horario? Porque si no, eso es robo. ¿Ha considerado que es el código moral de Dios? Luego dice: no des falso testimonio. Aquí tenemos que hablar de la mentira, la crítica, el señalar, el murmurar, el levantar chismes. Todo eso está relacionado con el falso testimonio. Y luego dice: no codicies. ¿No tiene contentamiento con lo que Dios le permite tener? ¿No está envidiando a nadie? ¿Tiene la capacidad para compartir con generosidad? ¿Hay esto en su corazón? Eso es el código moral de Dios. Si tenemos la imagen y la semejanza de Él, ese debería ser nuestro reflejo. Ni siquiera tendría que venir escrito, porque está escrito en nuestro corazón. Pero hay algo que ha sucedido. Esa imagen y semejanza de Dios se ha venido deteriorando. Y evidentemente todo esto sucedió cuando entró el pecado en la vida del hombre, y entonces viene ese deterioro. Y de aquello de cómo relacionarme con Dios, hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que se ha creado su propia religión. Mi religión soy yo y me adoro a mí mismo, dicen, ¿verdad? Hay gente que usa depravadamente o burlonamente el nombre de Dios. Hay gente que no le interesa congregarse para tener comunión con Dios. No le interesa, porque su semejanza, la imagen que Dios puso, está deteriorada a causa del pecado. ¿Y qué decir de las relaciones con los demás? Hay gente que no honra a los padres. Hoy por hoy se habla de el asesinato de hijos para con los padres. Hoy se habla del asesinato de los padres para con los hijos, aprobando las leyes del aborto. Nuestro mundo sufre y se convulsiona a causa de los homicidios. Los valores de pureza e infidelidad se han perdido y hoy se vive de una forma promiscua, hablando sexualmente. El robo está a la orden del día. Nos da miedo salir, nos da miedo dejar la casa, nos da miedo dejar el carro en un lugar que no conocemos. La mentira es una forma de vida. Hoy la difamación se discute en los tribunales, porque hemos llegado hasta ir a los tribunales, que la gente difama y habla mentira y hace chismes y comenta a espaldas de otros. Y el envidiar lo que otros tienen y desearlo en forma desmedida, nos ha hecho crear
falsas imágenes de nosotros mismos en las redes sociales. Si no me cree, échale un vistazo. Mire lo que se publica, ¿verdad? Si viajé, a dónde viajé, a qué restaurante llegué, con qué personaje me encontré, la tienda que estoy visitando. Es increíble, es imagen, porque no tenemos contentamiento y seguimos codiciando lo que otros tienen. A eso nos ha llevado el deterioro de la imagen y la semejanza de Dios. Al darle cabida al pecado, el hombre ha dañado su propia vida para su propia perdición. La caída del hombre allá en Génesis 3, cuando desobedeció a Dios, fue expulsado del paraíso. Eso empezó a deteriorar la imagen del hombre. Y luego dice Génesis 5:3 que cuando Adán engendró a su tercer hijo, que se llamó Set, dice que engendró un hijo conforme a su imagen y su semejanza, porque la imagen de Dios ya se había perdido. Y entonces hoy por hoy todo ser viene con esa imagen deteriorada de Dios. Algunos le llaman el pecado original, usted le puede llamar teológicamente como quiera, pero ese es el resultado, la imagen dañada en nuestra vida que Dios quiso que tuviéramos como la imagen de Él y la semejanza de Él, sin nada más, ¿verdad? ¿Cómo podemos volver a esa imagen? ¿Cómo podemos volver a esa semejanza que Dios puso en nosotros y que quería que reflejáramos en nuestras vidas? Hay una sola palabra que yo le tengo que decir, una sola expresión, con el nuevo nacimiento. Y no se vaya a confundir como Nicodemo, ¿verdad? Que le dijo, le preguntó Nicodemo a Jesús, ¿y cómo puedo tener el reino de los cielos? Pues tienes que nacer de nuevo. Y dijo, caray, ya perdí, no puedo hacer eso. Imposible volverme a meter al vientre de mi madre y volver a nacer. Pero Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual comienza cuando usted se ve como pecador, se arrepiente de su pecado y reconoce a Jesús, confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y entonces el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y empieza a hacer eso que se llama nuevo nacimiento. Y nuestra vida empieza a cambiar y nuestra forma de ser empieza a renovarse y a transformarse. Y dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces déjeme hacer un resumen de todo lo que he dicho hasta ahora. El hombre, al ser creado por Dios, puso en él su imagen y su semejanza. Por eso el hombre es un representante de Dios en la tierra. Es un ser espiritual, es diferente y superior a toda la creación y lleva en esa semejanza el código moral de Dios. Le dije cuando inicié este mensaje, Dios quiere restaurar en la vida del ser humano esa imagen y semejanza que está dañada, porque se ha afectado y ha hecho que el hombre se pierda en el pecado. Cuando el hombre permite que esa imagen sea restaurada por el nuevo nacimiento, la vida del hombre es bendecida, las familias son renovadas y esto se va a empezar a reflejar en una sociedad que está perdida cuando las familias en su corazón estén renovando la imagen de Dios por haberse arrepentido de sus pecados, por haber confesado a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. El Espíritu Santo empezará a renovar la vida del ser humano y se verá reflejado en una sociedad en donde nos desenvolvemos. Y para ello, déjeme decirle que le tengo buenas noticias. Vamos a tener un énfasis especial en cuanto a las relaciones familiares. Es un proyecto que le hemos llamado PUFF, P-U-F-F-F, que significa por una familia fuerte y feliz. Esto se llevará a cabo los días del 10 al 13 de febrero. Esté al pendiente de nuestras redes sociales. Va a ser un horario accesible para usted después de las 7 de la noche, para que todos nos podamos sentar en familia y escuchar lo que Dios tiene que decirnos sobre la armonía familiar, sobre la juventud y la adolescencia, sobre el hecho de saber el papel del varón en el hogar. Y vamos a escuchar el sábado una conferencia magistral
que va a impactar su corazón y le va a llevar a hacer cambios en su vida. Esté al pendiente, 10 al 13 de febrero, cuando escuche la campaña PUF, piense por una familia fuerte y feliz. ¿Quiere usted esa familia? ¿Quiere usted que Cristo renueve la imagen y semejanza que puso en usted cuando fue creado? Dios aún lo puede hacer. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios le bendiga. Voy a orar, después escucharemos una alabanza y así estaremos dada por terminada nuestra transmisión de este día. Le invito a que cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra y recordar que tú tienes una bendición especial para cada hombre y mujer, para cada ser humano, porque tú has prometido restaurar esa imagen y semejanza que en un principio pusiste en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque al meditar en tu palabra nos ayuda a entenderlo. Hoy nos ponemos en tus manos. Queremos pedirte que en esta semana que inicia, tú sigas trabajando en nuestras vidas y nos permitas ser bendición en la vida de otros. Provee para el que le hace falta el recurso económico. Provee, Señor, para el que le hace falta la salud. Provee para la familia que está en conflicto y trae paz y cordialidad en la relación. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Así, Señor, te pedimos que nos bendigas y nos despedimos pidiéndotelo todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bueno, pues fue un gusto compartir este tiempo con ustedes, poder alabar el nombre de nuestro Dios juntos, también escuchar lo que Dios tenía preparado para nosotros en esta mañana. Así es que te invitamos que te vuelvas a conectar el próximo domingo a las 11:15 de la mañana. Dios te bendiga.